Mil gràcies per acompanyar-nos avui aquí per la tercera i última jornada del FAR 2025, el Fòrum d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Anem a fer una mica de recapitulació. Si dimecres vam començar a parlar, a reflexionar sobre el dret a l'habitatge, sobre el present i el futur i les dificultats d'accedir a un habitatge digne i qualitatiu, també vam fer un retrat del mercat actual o de les diferents estratègies i models, passant de la compra-lloguer i passant per la cessió d'ús. I si ahir vam aprofunditzar una mica més sobre la importància de l'arquitectura, la rehabilitació o la descarbonització davant l'emergència habitacional o l'emergència climàtica, avui encara concretarem una miqueta més. Comencem parlant d'habitatge assequible en entorns urbans consolidats. Per tant, podria ser perfectament el cas de Barcelona, d'entre tots els exemples d'Europa, que és efectivament un continent de teixits envellits i ciutats denses que tenen una forta càrrega històrica i patrimonial, doncs realment ara el que farem és acostar-nos al cas de París. Un exemple proper físicament, però també, sens dubte, que té per davant reptes que trobem presents a la ciutat de Barcelona i, per tant, tenim moltes ganes d'aprendre de la seva experiència i realitat. I ho farem de la mà d'una arquitecta madrilenya, podríem dir, que treballava estudis d'arquitectura a la ciutat de París, però que va fer un canvi, va passar d'un costat a l'altre perquè va passar al sector públic de promoció i de gestió de l'habitatge públic a la ciutat de París i a França en general. Ens posarà exemples en quin estat es troba l'habitatge social a França, de quines són les iniciatives de París i també veurem casos d'èxit a través d'ella. Veureu que avui moltes d'aquestes sessions seran en castellà, potser són bilingües, segons cadascú com ho vulgui enfocar. Si algú volgués que sapigueu que existeix traducció simultània, només cal que demaneu als receptors a l'entrada. I si us sembla, comencem amb aquesta sessió, que és una ponència per part de Beatriz García, responsable de programes a París Habitat, així que la rebem amb un fort aplaudiment, sisplau. Hola, buenos días a todos. La empresa en la que trabajo, como decíamos, se llama París Habitat y vamos a explicar rápidamente qué es la vivienda social en Francia, cuáles son las medidas del Ayuntamiento de París para incentivar la creación de nueva vivienda y luego algunos casos prácticos. La vivienda social en Francia son viviendas construidas con subvenciones públicas sujetas a normas específicas de construcción, gestión y adjudicación. Son siempre viviendas en alquiler y con precio regulado, con un máximo de ingresos. Están sujetas a un máximo de ingresos y luego hay 3 categorías que hablaremos más tarde. Su origen está en la producción de viviendas para trabajadores industriales. Su objetivo era luchar contra los barrios insalubres y las enfermedades de la época. Después, con la Segunda Guerra Mundial, es más un objetivo de desarrollo urbano y de creación de ciudad. Hay 5 millones de viviendas sociales, un 18% de la población francesa, un 65% de la población cumple los requisitos de ingresos para optar a una vivienda social y esto llega a un 75% en una ciudad como París. La ley SRU, Solidaridad Renovación Urbana del 2000, establecía desde hace ya 25 años que un mínimo de 25% de vivienda social tenía que tener los municipios de más de 3.500 habitantes un mínimo de 25% y esto se sube hasta 1.500 habitantes para la región metropolitana de Île-de-France. ¿Qué pasa si no lo cumplen? Pues el Estado cada año hace un inventario de los municipios que no llegan a este 25% y son penalizados financieramente. Los 3 niveles de vivienda social, según el límite de ingresos, el PLAI, PLUS, PLS, y bueno, estos son los ingresos de una familia de 2 adultos y 2 niños de 30.000 a 75.000 al año. Y cada uno de esos 3 niveles corresponden a un nivel también de alquiler. Los que tienen más dinero pues pagan un alquiler más alto. Existe una 4ª categoría que es la vivienda intermediaria que no entra dentro del cómputo de vivienda social de 25% y que llega hasta unos ingresos de 98.000 euros al año y 18 euros metro cuadrado por mes.
Las reglas de funcionamiento de estos arrendadores, de una empresa como la mía, están definidas por ley e incorporadas al Código de la Construcción. El Estado concede subvenciones, préstamos, beneficios, así que ayudas a los inquilinos para ayudar a pagar el alquiler. ¿Cómo se financian estas operaciones? Pues con tres líneas principales. Los préstamos a largo plazo, de 50 a 70 años, con bajo interés y que están contratados con la Caisse de Dépôt y Consignación, que es una institución financiera pública. Luego las ayudas y subvenciones, que pueden ser diversas, del Ayuntamiento, del Estado, de la región, y los fondos propios, la hucha de cada una de estas empresas que luego va a meter dentro de las operaciones. Contexto urbano en París. París es una ciudad con 2,2 millones de habitantes en 105 kilómetros cuadrados. Luego, bueno, está la región metropolitana y luego la Île-de-France. Es la ciudad más densa de Europa y la 7ª del mundo. En la parte metropolitana tenemos una densidad media de 8.500 habitantes kilómetro cuadrado. La ciudad de París tiene más de 20.000 y hay ciertos barrios que llegan hasta 39.000 habitantes kilómetro cuadrado. Comparar con Barcelona, creo que estamos a 16.000 habitantes kilómetro cuadrado. Algunas imágenes que muestran la densidad, la capacidad de una ciudad como París. Ahí vemos en blanco el Bois de Boulogne, el Bois de Vincennes y luego los jardines alrededor del Sena, pero vamos, que toda la ciudad en sí es muy compacta. Respecto al mercado inmobiliario, pues en venta ya estamos a más de 10.000 euros el metro cuadrado, depende un poco del barrio, pero es la media. En alquiler, decíamos antes, si es por vivienda social, de 6 euros metro cuadrado a 14, viviendas intermediarias 18, pero si pasamos al mercado privado estamos ya en 27 euros el metro cuadrado por mes de alquiler. Decir que un 58% de los hogares son pisos de 1 y 2 habitaciones. Esto unido al precio de alquiler quiere decir que todas las familias están obligadas a mudarse un poco a la periferia, porque ya no hay cabida para ellos en una ciudad como París. Desde el año 2001, que se puso en vigor la ley SRU que acabamos de ver, ha habido un aumento de 72% de vivienda social. Es muchísimo. El objetivo del 25% ya se ha alcanzado y aún así hay todavía casi 300.000 demandas de vivienda social. El Ayuntamiento tiene un nuevo objetivo, que es llegar a 40% de vivienda pública, de las cuales 30% es vivienda social de aquí a 2035. Por último, decir que la vivienda social dentro de París está repartida de una manera bastante desigual. La parte del centro y el oeste tienen menos de 10% de vivienda pública y toda la periferia del este hay barrios que llegan hasta el 40%. Las políticas municipales del Ayuntamiento de París. A ver, el documento clave es el Plan Local de Urbanismo, el PLU. Tenemos un nuevo PLU bioclimático desde noviembre de 2024. Hay medidas nuevas en este PLU, pero la base ya estaba en los antiguos. No todo lo que vamos a contar ahora es novedad de este PLU, sino que se ha venido incrementando y reforzando ciertas medidas, pero había ya puntos que estaban en las antiguas versiones. Es el principal documento de planificación urbana a nivel municipal, documento estratégico y normativo, y la idea es desarrollar unos objetivos en un horizonte de 10 a 15 años. Documento base de consulta para todo proyecto de construcción y de demolición. Algunas novedades de este PLU: prioriza la rehabilitación de lo existente en una lógica de sobriedad energética, bueno, el cambio climático que hablábamos ayer también. La demolición ahora mismo es la excepción, o sea, lo que tenemos que intentar hacer es utilizar lo que ya tenemos. Zonas de predominio terciario con proyectos de más de 5.000 metros cuadrados deberán destinar el 10% de su superficie a la creación de viviendas. Y luego, respecto a los alojamientos turísticos, en los barrios donde haya una concentración excesiva se prohíbe la creación de nuevos. Algunas de las herramientas de la municipalidad, del ayuntamiento: la cuota de vivienda social, la reserva de distintas parcelas, un precio regulado si compramos viviendas a promotores, el derecho de compra preferencial y las transferencias de comercialidad.
Os voy a explicar un poco muy rápido qué es cada cosa. Yo creo que hay algunas cosas que ya tenéis, o sea, que también existen en Barcelona, entonces yo no lo sé muy bien qué tenéis y qué es lo que no tenéis, pero yo cuento lo que hay en París. La cuota de vivienda social. El plano de París, en un documento gráfico del Plan Local de Urbanismo, está dividido en 3 zonas. Hay zonas que no tienen déficit de vivienda social, zonas que tienen déficit y zonas súper deficitarias, que son las rosas fuertes. Pues en estas zonas, todo proyecto de uso residencial que construya, que haga una extensión, que cambie de uso, que haga una reforma integral, del edificio tiene que destinar un porcentaje de esa superficie a crear vivienda social, 35% si estás en déficit y 50% si estás en zona de superdéficit. Y todo esto para proyectos de más de 500 metros cuadrados de superficie. En el antiguo PLU eran 800, o sea que ahora es un poco, la medida se ha visto un poco reforzada. Luego hay ciertas parcelas, otras medidas que en los documentos gráficos están ya reservadas para creación de vivienda social. Y están con el código LS, logement social y 2 números. ¿Qué quiere decir? Pues en estas parcelas, si hay un proyecto, lo mismo que habla de construcción, de extensión, de cambio de uso, de reforma integral, tienen una obligación de uso. Obligación de programa. El primer número es el porcentaje destinado, obligado a vivienda y el segundo número a vivienda social. Entonces, son parcelas, o por ejemplo, de universidades o del ministerio o una residencia de ancianos o las oficinas de la Post. Hay un montón de edificios. O sea, si veis el plano, o sea, hay bastantes que son ya reservados para eso, que están catalogados reservados para hacer vivienda social. El precio regulado de la compra de viviendas. Con los 2 artículos, o sea, las 2 herramientas que acabamos de ver, esto quiere decir que hay muchos promotores privados que quieren hacer un proyecto y dentro de ese proyecto están obligados a crear vivienda social. Esa vivienda social, el precio está regulado por el ayuntamiento, no te pones a negociar con el operador privado. Ya está definido y son 3.800 euros por metro cuadrado de IVA por superficie de surface de plancher construida. Entonces, bueno, es una medida que en realidad los promotores privados se quejan mucho porque dicen que no les sale a cuenta, pero lo saben desde el principio que han empezado el proyecto, o sea que ya lo entran dentro de sus cálculos. Luego el derecho de compra preferencial, que creo que es el derecho de tanto y retracto. La municipalidad tiene preferencia para la compra de edificios privados en determinadas zonas y esto puede utilizarlo para crear vivienda social. Si un particular decide vender un edificio, tiene que hacer una declaración en el ayuntamiento puede decir, bueno, puede no decir nada y entonces la venta sigue, puede aceptar el precio de base y la venta queda concluida o puede hacer una contraoferta. El vendedor, si no está de acuerdo, o sea, puede aceptar o puede no aceptar. En caso de desacuerdo, el precio será fijado judicialmente, como si fuera una medida de expropiación. Transferencias de comercialidad. Esto es no sé si existe en Barcelona, es un poquito más complejo. El objetivo de esta medida es reequilibrar los usos no residenciales y residenciales dentro de París. Está dividido en 2 zonas. Entonces, si hay alguien que en uno de estos barrios suprime vivienda, tiene que compensar y crear vivienda en ese mismo barrio. Hay algunos barrios que si suprimes 100 metros cuadrados de vivienda estás obligado a crear 100 metros cuadrados de vivienda y en otros que tienes que doblar. Si suprimes 100 tienes que crear 200. Esto es como una cesión de comercialidad. Esto lo compras, es económico. Entonces nosotros, arrendadores de vivienda pública, lo que tenemos es en realidad nosotros hacemos lo contrario, transformamos usos no residenciales en residenciales. Entonces esta cuota de crear vivienda nosotros la vendemos a los promotores privados y sirve para financiar los proyectos de construcción de vivienda social. Y por último, los proyectos innovadores. Ha habido en los últimos años muchas convocatorias de proyectos urbanos por el Ayuntamiento de París. Es una colaboración público-privada y son procedimientos de consulta lanzados, en este caso por el Ayuntamiento, con el objetivo de vender terrenos a operadores privados.
para llevar a cabo un proyecto que cumpla una serie de criterios. El programa es libre, tienen libertad total de hacer lo que quieran, solo tienen que cumplir las normas urbanísticas y ser innovador y creativo. Hubo el primero, que fue Reinventar París número 1, en 2014 con un tema libre, luego ha habido en 2017 Reinventar París 2, el subsuelo, todos los solares, todos los terrenos inocupados, enterrados, pues saber una llamada, ¿qué hacemos con esto? Y Reinventar París 3, que fue un éxito en 2021 y el caso concreto era transformar oficinas en viviendas. Paris Habitat, ¿quiénes somos? Es el mayor propietario público de vivienda social en Francia y somos el principal protagonista de la vivienda social en París. Creada en 1914, tenemos 126.000 viviendas sociales, 90% en París, 300.000 inquilinos, un parisino de cada 9 es inquilino de Paris Habitat. También tenemos parking y comercios. Nuestras misiones principales son crear, rehabilitar y mantener nuestro patrimonio, desarrollar una política activa de apoyo social a los inquilinos y asegurar la buena gestión de la empresa. Decir que no solo es una empresa de construcción, sino también gestionamos, tenemos hay consejeros sociales que ayudan a los inquilinos en caso de problemas, o sea, es la gestión completa más la creación de vivienda y la rehabilitación. Casi 3.000 empleados, 40% son conserjes, que es el portero de toda la vida, un portero cada 100 habitantes, una oficina central, la sede, con 700 empleados y luego 6 oficinas descentralizadas por barrios y 21 agencias en proximidad directa de las residencias o viviendas que gestionan. El departamento de gestión de proyectos en el que yo trabajo son 180 empleados, 3 direcciones, 2 operacionales y una de soporte con el departamento de finanzas, de desarrollo inmobiliario, de sostenibilidad, etc. Y 1 millar de euros de volumen de negocio. 126.000 viviendas, decíamos, que van desde el siglo XVI hasta la actualidad. El edificio medio tiene 74 años. Esta presentación hablamos sobre todo de la creación de vivienda, pero el 70% del programa que desarrollamos en mi departamento es rehabilitación, es renovaciones energéticas de edificios que ya existen. Pero bueno, eso es otro tema. Y tenemos una gran diversidad arquitectural que refleja la evolución de las prácticas de construcción de viviendas. Una de las, para mí, puntos más positivos de trabajar en esta empresa, que tenemos un patrimonio tan extenso y tan rico que al final estás trabajando en proyectos sobre un patrimonio muy, muy diferente. Un plano de París con las viviendas social. En amarillo somos nosotros, rojo y otras empresas, o sea, el volumen es bastante considerable. Algunas imágenes de referencia de viviendas que nos pertenecen, de Paris Habitat, desde el siglo XVIII, los HBM, que es de un 36%, que son muy característicos, la habitación Bon Marché con el ladrillo visto, los años 50, 70 y hasta desde el 2020, desde el 2000, que representa un 5% del patrimonio. ¿Cuáles son los objetivos de Paris Habitat? A partir de 2023 son crear 600 nuevas viviendas al año en la ciudad de París y 300 en la región metropolitana. Y para ello tenemos un presupuesto de 350 millones de euros al año. Y ahora pasamos a la segunda parte, que es la estrategia de Paris Habitat para crear nueva vivienda. Hemos dividido las operaciones o esta estrategia, según los criterios que hemos visto antes, en 5 puntos. El aumento de altura, o la remonta que decís, creo, el cambio de uso, la compra de viviendas a promotores, la compra y rehabilitación de viviendas privadas, gracias a la compra preferencial, y luego la densificación. La densificación es, dentro de una parcela que ya nos pertenece, vemos una oportunidad de crear, por ejemplo, un parking exterior que no se usa, lo demolimos y creamos un edificio nuevo de vivienda social. Decir que el 70% de las solicitudes de licencia de obra son ya solo a día de hoy transformación de lo existente y que esta dinámica no cesa de aumentar. Según las 5 categorías que habíamos visto, ahora vamos ya a ver muchas imágenes de distintos proyectos. El primero, un aumento de altura, un cambio de uso, que era un edificio del ayuntamiento, una compra de viviendas a promotores en el 16, estos son viviendas de lujo, la foto de en medio,
que un promotor vende a 18.000 euros el metro cuadrado y está obligado a crear, a destinar, como era un parking, a destinar como cambio de uso un porcentaje a vivienda social. Pues ellos venden la parte de vivienda privada y nos vende a nosotros 15 viviendas al precio marcado de 3.800 euros. Una compra de una vivienda privada, que es el ayuntamiento que la compra, en pleno barrio de Saint-Germain-des-Prés, en el 5, un inmueble tipo haussmannien, y luego un proyecto de densificación en una parcela que ya nos pertenece, se crea una guardería y 22 viviendas sociales. No voy a listar todas las operaciones que hay en desarrollo que se acaban de terminar, pero bueno, hay un catálogo bastante amplio. Estos son el aumento de altura. Decir que no es nada novedoso, que forma parte de la historia del paisaje urbano. Había disminuido esta práctica había disminuido a mediados del siglo XIX porque había una regla urbanística de densidad que impedía aumentar la altura dentro de una parcela, pero que desde el 2014 con la ley ALUR hay un renacer de este dispositivo y que el nuevo PLU incita de una manera bastante fuerte a aumentar de altura las parcelas que ya existen. Algunos ejemplos prácticos en desarrollo, en el 11 un aumento de 3 niveles, todo esto son proyectos de Paris Habitat, de compañeros míos, 2 niveles suplementarios para crear 6 viviendas y el último 5 viviendas para la creación de 28 estudios para mujeres en dificultad. El Petit Mus, que es un edificio que acabamos de terminar, que ha estado bastante publicado en el distrito del Marais, en una zona de déficit de vivienda social. Es un edificio de 1932 que está compuesto de dos volúmenes, uno de 6 plantas que da a la calle y luego una L en el fondo de la parcela en el interior, que era unas oficinas del Ayuntamiento de París de fotografía, de un museo o algo así, que se convierten en vivienda. Entonces, el edificio de origen se conserva, se crean 4 viviendas, 2 en la planta baja, 2 en el primer nivel, y luego se hace un aumento de altura de 3 niveles en una estructura ligera de madera, en las que se crean 4 viviendas suplementarias, de las cuales 2 son en dúplex. Es decir, que esta estructura de madera, bueno, que es bastante complejo porque no se sustenta en el edificio existente, sí que no hay unos pórticos metálicos que transmiten las cargas a la cimentación que se va a crear nueva para esta extensión. Rehabilitamos también el patio interior, bueno, la imagen de antes y la de después es bastante clara. La planta baja, en la que antes había un acceso de vehículos al edificio trasero y el que se convierte en un comercio, el plano de antes y de después, el plano tipo con las 2 viviendas, las viviendas en dúplex, las fachadas antes y después con estos 3 niveles, estructura de madera, aislante ecológico, en fibra mineral y bueno, algunas imágenes durante la construcción. Aquí vemos en la de medio de abajo, en negro, es la estructura metálica que va a sujetar, que atraviesa el edificio existente y que va a sujetar el aumento de altura. Y algunas fotos de las viviendas, bueno, del interior de las viviendas. Creo que fue en 2023 que se terminó esta obra. Cambio de uso, igual, o oficinas en viviendas, también hay mucho parking, hay una lista de proyectos en curso bastante importante y nosotros vamos a explicar aquí 2. La primera, vamos a explicar Pierre Bay, que es en oficina en vivienda, y luego el Garage Laborde, que es un garaje que se está transformando en vivienda social. Algunos otros ejemplos, la Caserne de Reuilly en el 12, que es un antiguo cuartel militar que pertenecía al Estado, para la creación de 582 viviendas, de las cuales el 50% es vivienda social. Otro garaje en estudio, la Caserne Aix-el-Mons en el 16, que se transforma en un cuartel de gendarmería en 500 viviendas sociales, hay 550, guardería, una agencia de Paris Habitat, y por último un edificio de transformación de estacionamiento de un parking exterior en 74 viviendas sociales. El proyecto que vamos a desarrollar un poquito más es Pierre Bayle, un edificio de 1990 que era la antigua sede del Grupo Hospitalario Universitario de París, un edificio
bastante desgregado con distintas alturas, se conserva únicamente la escalera, el ascensor y la estructura y se renueva completamente todo el resto. Se crean 14 viviendas sociales y los arquitectos han estudiado ver qué se podía hacer, si el PLU permitía de aumentar en altura y vieron que había una oportunidad de desarrollar, de hacer un aumento de altura de un nivel por una parte y 2 niveles en el otro y luego cambiar completamente la imagen del edificio. Se crean comercios en planta baja y se conserva también la entrada al parking porque el edificio reposa encima de un parking de 2 niveles. El edificio está retranqueado respecto al límite de la parcela y se desimpermeabiliza un poco el suelo alrededor para también separar los peatones de la fachada. Algunos planos de antes y después con la escalera, el ascensor, los comercios, el acceso, la rampa de parking que se conserva. Decir que este edificio se prestaba bastante bien a la realización de viviendas, que no era demasiado complicado, todos son viviendas con doble orientación, o sea, las viviendas son bastante calitativas. La repartición tipología y luego la imagen de la fachada con la estructura en hormigón existente, que viene una fachada de ladrillo autoportante con un aislante en lana mineral. Para la extensión, que era en estructura de madera ligera, sí que se puede usar un aislante ecológico, que creo que es fibra de madera. Solo decir ¿Cómo se ha financiado esta operación? Pues había un 5% respecto a la parte de viviendas de los fondos propios, 53% de subvención y 42% de préstamo. Esta operación ha estado muy bien subvencionada, pero no es el caso de todos los proyectos. Hay siempre o 5 o 10 de fondos propios, luego 20%, 15 de subvenciones y todo lo que queda, el resto son los préstamos a bajo interés. Garaje Laborde está en el distrito 8, al lado de San Lazar, en una zona de déficit de vivienda social, un edificio en 1930 con una estructura de madera y unos forjados reticulares que vamos a ver ahora en algunas imágenes. El edificio de origen tenía 4 plantas y luego se hizo una extensión para crear la vivienda del director del garaje. Y ahora se van a transformar en, creo que son 18 viviendas sociales, ahí vemos los forjados. Se conserva la fachada al máximo, solo se reemplazan las ventanas, se crean 18 viviendas sociales con una superficie de 1.120 metros cuadrados, un comercio en planta baja y luego, por ejemplo, en esta operación había 10% de fondos propios, solo 15% de subvención y 75% de préstamos. La parcela estaba ocupada en su totalidad por el parking y se viene a demolir un patio interior para poder crear viviendas y no solo en el linear de fachada que da a la calle, sino abrir las viviendas al interior con las escaleras y el ascensor. Esta es la fachada trasera, la planta baja y un plano tipo. Decir que los forjados, el arquitecto ha hecho todo un esfuerzo para que el forjado reticular sea visible desde el interior de la vivienda. Las partes en blanco son nuevos forjados porque es ahí donde estaba la rampa de acceso a todos los niveles de parking, pero el resto se conserva. Y luego, un comercio en planta baja, el local de basuras, el parking de bicis, etcétera. La repartición tipológica con estas viviendas longitudinales y luego las viviendas más pequeñitas en el centro, la fachada antes y después, y luego una sección en la que vemos en rojo la nueva estructura. Este nuevo forjado se apoya, viene sobre el forjado existente y es el que cumple todos los requisitos de acústica y de normativa de incendios que el forjado existente del parking no cumplía. O sea, es bastante complejo como proyecto transformar un uso distinto en residencial y encima ahora mismo respecto a un edificio de los años 30 porque la normativa no es para nada similar. La compra de vivienda a promotores, que decíamos. Hay bastantes proyectos en curso. Hay algunos que están, como dependes es el promotor que gestiona y que impulsa
este tipo de operaciones, si él se para, pues el proyecto se para. Entonces dependemos de que el proyecto general salga. 4 proyectos tipo en curso: la transformación de un hospital en vivienda social y en un complejo de oficinas. Son 38 viviendas sociales, es la BNP el promotor. Quai Grenelle es el promotor, es Capelli, que va a crear también viviendas de lujo, y hay una parte que está destinada a vivienda social, 17 viviendas sociales y una pensión de familia, que la pensión de familia son como viviendas, pero como tuteladas, con unos espacios de oficinas para gente más vulnerable, para intentar permitir la inserción de esa gente dentro de la sociedad. La Rue de Pavés en el 4 son 26 estudios para jóvenes trabajadores, y el promotor privado es OSAE. Y la última operación, el último proyecto que ha entrado es la Rue Biscornet, al lado de la Opéra Bastille, que son la compra de 10 viviendas sociales, y el promotor no me acuerdo. El proyecto más emblemático de este tipo es la Samaritaine. Dentro de la Samaritaine, que es un proyecto enorme, propiedad del grupo Louis Vuitton, en el PLU del 2010 había creo que estaban obligados a destinar un 10% de la superficie total a vivienda social. Entonces, dentro de este complejo enorme, al lado de Châtelet, en el pleno centro de París, este es el Pont Neuf, la ubicación es impresionante, están obligados a crear esta vivienda social. El conjunto de tiendas tiene una superficie de 50.000 metros cuadrados, construidos en 1870, arquitectos Franz Jourdan y Henri Sauvage, con un estilo Art Nouveau y Art Déco, con esta estructura metálica, que no sé si la habéis podido ir a verla después de la rehabilitación, es precioso. Y el 80% del edificio está catalogado como monumento histórico. Entonces, el Architecte Bâtiment France, el ABF, el arquitecto, ha tenido que validar el proyecto, la licencia de construcción. El proyecto completo, con las zonas de comercios en amarillo, un hotel, oficinas, y en rojo, allá arriba, las viviendas. Hay una parte de viviendas en un edificio del siglo XVII que era insalubre hasta la rehabilitación, y otra parte de viviendas que viene en el edificio Art Nouveau con la estructura metálica. El arquitecto de las viviendas, el arquitecto de toda la operación es Sana, los japoneses, pero para las viviendas es François Brugel. Aquí vemos las dos partes del proyecto. En la primera fachada son los edificios del siglo XVII que se convierten en vivienda social, y la segunda parte, la segunda fachada, del edificio Art Nouveau, en el que también se integran las viviendas sociales. La imagen del proyecto nuevo del centro comercial de Sana con las viviendas, y luego el edificio Art Nouveau al final. En todo tenemos 40 viviendas para el primer edificio y 56 viviendas de nueva construcción en lo que era la antigua tienda. Proyecto de antes y después de la demolición. El edificio Art Nouveau, con esta galería como jardín de invierno doble piel, que permitía, de un lado, no tocar demasiado, solo renovar la fachada principal y la conservarla al máximo, y luego hacer de aislante térmico y acústico con una segunda fachada interior pero bueno, esta galería pertenece a la vivienda, ahora lo vamos a ver. Y luego algunas imágenes de las viviendas sociales, todas con todo abierto, todas las ventanas. La compra de viviendas privadas, aquí voy a ir un poquito más rápido, porque en realidad transformar vivienda en vivienda social es menos complejo. Tenemos muchas operaciones de este tipo en este momento. El Ayuntamiento de París está comprando muchísimas viviendas privadas que nos llegan luego a nosotras con un contrato de arrendamiento a largo plazo, y en el que, o si la vivienda está bien, el edificio está bien, no hacemos nada, o bien lo rehabilitamos para una renovación energética si hace falta, y luego en realidad el programa de este tipo de operaciones, lo que nosotros analizamos es la renovación energética, si las viviendas cumplen los requisitos del ayuntamiento y de Paris Habitat, por ejemplo, que no tenga un salón de 50 metros cuadrados o una habitación de 6 metros cuadrados. Si es el caso, pues tenemos que transformarlo para adaptarlas a los requisitos del Ayuntamiento de París.
hay unos máximos de superficie por tipología de vivienda. Si una habitación, o sea, un piso de 2 habitaciones tiene más de 70 metros cuadrados o 75, los metros cuadrados suplementarios no los podemos cobrar en alquiler. Entonces, hay que adaptarse al máximo para que al final la operación sea rentable. Algunos proyectos de edificios, en la Rue de Passy en el 16, la Magenta, una vivienda ya rehabilitada en el 16 también, con una compra por el Ayuntamiento de París, y luego en el 17. Aquí voy a pasar un poquito más rápido, son 3 edificios conectados con 2 patios. Bueno, eso, que lo que venimos a estudiar es intentar renovar energéticamente los edificios para que consuman menos, el modo de producción de la energía. Y hay muchas de estas operaciones que los inquilinos están dentro, entonces lo que podemos, el programa de obra que podemos hacer es mucho menor, entonces intentamos adaptarnos. En este proyecto, por ejemplo, el trabajo principal era al nivel de la planta baja, donde había muchos comercios que se han convertido en viviendas para personas a movilidad reducida, y se ha intentado desimpermeabilizar el suelo al máximo posible. Luego se ha aislado por el exterior las fachadas de los patios interiores, y por el interior las fachadas que daban a la calle, con la renovación de las partes comunes, y aquí un caso práctico de una vivienda que estaba muy compartimentada, con habitaciones que se accedían desde otra habitación, y cómo se ha simplificado para adaptarla a los usos de hoy en día. Y por último, ya es el último punto, la densificación. Algunas imágenes, la Caserne de Rully, o era el cuartel militar, en el que había varios edificios y en un jardín enorme, y se ha venido a construir nuevos edificios como ese rojo que estamos viendo para crear nueva vivienda. Port de Brancion en el 15 es un proyecto que está en montaje, todavía no tenemos los arquitectos, pero se ve una oportunidad y una franja ahí verde, que es un parking cubierto de box, y que se va a hacer un edificio en el mismo lugar, y luego el edificio M, que está allí en el otro sentido, que también se va a hacer un aumento de altura. Rue de Menier en el 12, guardería y 22 viviendas sociales, y el proyecto que vamos a explicar es en el 16, la Rue Banlieue, era un parking exterior, que lo vamos a ver. Aquí, todo este conjunto, las 2 barras y el edificio en L pertenece a Paris Habitat, con la parcela en medio. Entonces, lo que hacemos es demolir el parking que veis ahí en rojo y crear un edificio con una guardería, y no me acuerdo cuántas viviendas era, vamos a verlo. Aquí 25 viviendas familiares y una guardería de 55 plazas. Aquí la ocupación del edificio que se está construyendo y el solar vacío. Aquí vemos los 2 edificios que nos pertenecen, con un jardín, un proyecto también de crear un jardín interior. La planta de la guardería es una estructura, se hace en hormigón. A ver, vamos a verlo. La planta de la guardería y el forjado a nivel del parking se rehace para poder aguantar, sustentar el nuevo edificio, pero todo lo demás es en una estructura en madera prefabricada. También los módulos de ventana hay 3 tipos, uno opaco, uno todo una ventana completa, y luego un módulo de una ventana más pequeña y un módulo opaco. Las viviendas todas con doble orientación, el esquema en azul, el hormigón del proyecto, y luego la parte prefabricada de madera, las viviendas, y algunas imágenes de la obra. Con esta fachada y con las ventanas modulares que os decíamos, que permiten que en un futuro, si hay un cambio de uso, si hay unas adaptaciones, simplemente reemplazando este módulo tenemos un abanico de oportunidades mayor. Y bueno, ya está. Muchísimas gracias.